Buenas tardes. Primero, de parte de la señora economista Melba González Rodríguez, jefe de Cenepred, se disculpa, pero lamentablemente todavía no ha terminado una reunión que tiene en el Congreso. En este caso, he venido a reemplazarle para hablar sobre la cultura prevención en el sistema educativo peruano. Quien habla es la arquitecta Guadalupe Massana, soy directora de gestión de procesos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Como sabemos nosotros, debido a la ubicación del Perú, nos encontramos en el Círculo de Fuego del Pacífico y debido a eso tenemos una alta sismicidad, también tenemos actividad volcánica y tsunamis. Acá pueden ver en la diapositiva un círculo enmarcado donde podemos identificar a la placa sudamericana, que debido a ese contacto que tiene, también se va produciendo los sismos en nuestro país y también, como les indiqué, las actividades volcánicas y tsunámicas. Pero también, debido a esta ubicación, estamos en la zona tropical subtropical y debido a eso tenemos cierta recurrencia de lo que es el fenómeno del Niño, tenemos inundaciones, heladas y sequías. Y por tener la maravillosa cordillera de los Andes, pues tenemos fenómenos geológicos como deslizamientos, tenemos huaicos, tenemos caídas de roca, tenemos aluviones. Y también a eso se está acumulando todo este tipo de fenómenos por el calentamiento global. El calentamiento global, cambio climático, variabilidad climática, trae como consecuencias fenómenos como por ejemplo la deglaciación, ¿no? Que nos está afectando muchísimo en los maravillosos glaciales peruanos. Dentro de lo que son los peligros que más nos aquejan o más recurrencia tenemos fenómenos originados, ¿no? Fenómenos que originan peligros naturales. Por ejemplo, lo más recurrente son las inundaciones. También tenemos los deslizamientos en laderas. Acá yo creo que las fotos hablan de por sí solas. Hemos tenido terremotos que nos han dejado impactos muy negativos, como por ejemplo el de Pisco, y las heladas son terribles porque aquejan a muchísimos departamentos de nuestro país. Unas cosas importantes para las heladas es trabajar sobre todo en la parte de vulnerabilidad de las personas. Hay que hacer muchos trabajos fortaleciendo el conocimiento de las familias a través de los niños, a través de los colegios, de las universidades, y es importante que sepan cómo es que se deben de comportar. Y para eso, lamentablemente, pues tenemos muchísimos distritos y centros poblados con extrema pobreza que aumenta este tipo de características, este tipo de fragilidad de las personas, lo cual les da mayor vulnerabilidad ante las heladas. También tenemos huaicos, deslizamientos, hundimientos, y eso está ocurriendo porque la población tiene una inadecuada ubicación en el territorio peruano. Hemos crecido de manera explosiva y no nos ha acompañado de manera organizada esta explosión demográfica, este crecimiento en el territorio. Debido a la mala ubicación y por la falta de conocimiento de los pobladores del Perú, ¿no? Nos hemos asentado en zonas que tienen muy alto peligro. No solamente cerca de, por ejemplo, de nuestros ríos, sino también en plenos cauces secos, de los cuales vienen posteriormente huaicos. La recurrencia de estos fenómenos naturales, de acuerdo a sus magnitudes o intensidades, pueden generarnos impactos negativos. Estos impactos negativos pueden venir desde lo peor, que es la muerte de una persona. Posteriormente te pueden generar daños económicos a la propiedad o a las actividades económicas y también traen estos impactos negativos al ambiente. Por ejemplo, cuando viene un huaico con toda esa masa de agua y piedras y barre todo un área agrícola, nos quedamos sin tierra agrícola, entonces hay un daño al medio ambiente. Entonces hay que tratar de ubicar tanto las actividades como los asentamientos humanos en áreas que no conlleven riesgos. Y para tal fin hay que enseñar a nuestros niños, a los profesores, que sepan en qué territorio vivimos, que sepan qué son los fenómenos naturales, que sepan que estos fenómenos, cuando nos ubicamos de manera inadecuada, puedan generar impactos
no solamente a la población, sino a la actividad económica que realiza esta población y también al ambiente mismo. Tenemos, bueno, heladas, lo contraste, eso son las sequías, ¿no? Ahora, si se han dado cuenta, acá tenemos unas caídas de rocas inmensas, que si por ahí puede venir y pasa, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Tranquilamente podría causar la muerte de la persona. Asimismo, tenemos incendios. Nosotros tenemos fenómenos por la ubicación de nuestro territorio que nos pueden causar daño, ¿de acuerdo? Pero también tenemos algunos materiales peligrosos que son utilizados y por eso tenemos peligros originados por eventos biológicos, ¿no? Físicos, químicos. Y uno de los que más se nos está quejando en las áreas urbanas son, por ejemplo, los incendios por el inadecuado manejo de estos materiales o residuos peligrosos. Entonces, lo que hay que es, primero, es el conocimiento que debe tener la persona que está dentro de la edificación, ¿no? ¿Qué tipos de peligros se podrían generar en el lugar donde yo trabajo, por ejemplo? Entonces, en los colegios es importante que los profesores enseñen a que puedan identificar en su colegio aquellos peligros que podrían generar futuros riesgos. O, de repente, hay probabilidades que debido a la mala conexión eléctrica hay una tendencia muy alta de que se pueda dar un incendio. Pero lo mismo los profesores también hay que trabajar con los alumnos. Es decir, al alumno hay que enseñarle desde muy chiquitito, es como una semilla que uno planta. Y el agua es el conocimiento que uno lo da, cosa que cuando llega a ser adulto sepa cómo actuar, sepa dónde comprar su vivienda, ¿no? Sepa cómo actuar en la casa de manera adecuada. Es decir, si yo soy mamá y también cocino, aparte de ser profesional, debo saber que si yo no doy un mantenimiento en cuanto a la limpieza de la cocina, ¿no? Esta grasa que se acumula puede generarme un incendio. Y si yo tengo mi gas dentro de mi cocina, podría explosionar y me puede matar a mí y a mi familia. Y lo peor es que podría tener consecuencias peores cuando se da el incendio, que podría propagarse a otras viviendas. Entonces, este manejo y este conocimiento que ustedes deben dar a las personas desde muy chiquititos, ¿no? Porque hay que enseñarles desde muy niños, eso es lo que hay que trabajar dentro del sistema educativo. Hemos hablado también de explosiones, se pueden dar en el caso, no sé si ustedes ven en las noticias, que debido a las explosiones, dependiendo del material peligroso, puede barrer 4 o 5 cuadras. Miren la cantidad de personas que pueden morir fuera de lo que es la parte económica de la vivienda y todos sus bienes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y para eso pues hay que aprender a manejarnos de manera adecuada. Tenemos que saber qué son los peligros, tenemos que saber que vivimos de manera diaria, día a día, hora a hora, con los peligros, no solamente en nuestra casa, en el lugar en que trabajamos y a los lugares que asistimos también. Y es bueno saber hasta cuando uno viaja a qué lugares vas y qué posibles peligros podría afectarte. Acá también hay derrames de sustancias tóxicas, los cuales contaminan el agua. Acá viene a ser el impacto a la contaminación, en este caso al agua, pero también estas sustancias tóxicas también pueden tener una contaminación en el aire y en el agua. Entonces, lo que hay que tratar de ver es, acuerdo a las normativas, que las industrias que emplean materiales o residuos peligrosos, ¿no?, tengan una parte final, un depósito final, que tenga que tener un manejo adecuado para que no dañe al ambiente, no dañe a las personas. Yo creo que ya actualmente, ya han pasado 2 años y me imagino que ustedes deben tener conocimiento de que ahora tenemos un nuevo sistema, el cual se denomina Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En este sistema tenemos un nuevo ente rector, que es la Presidencia y Consejo de Ministros, con 2 entidades técnicas que se han dividido responsabilidades, ¿no?, mediante los procesos. Es decir, el SINAGER maneja la gestión de riesgos de desastres. La gestión de riesgos de desastres tiene 3 componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. ¿De acuerdo? Estos componentes, a su vez, hay varios procesos. ¿Qué procesos tenemos? Por ejemplo,
el proceso de estimación de riesgo, que es para el conocimiento de los peligros, vulnerabilidades y riesgos. Y los procesos, tanto de prevención como de reducción, son aquellos que nos van a ayudar a que se puedan implementar medidas de control mediante planes, ¿de acuerdo?, y proyectos de inversión, etcétera, o actividades que lo puedan colocar en su presupuesto y podamos prevenir o reducir los riesgos. Y luego viene el otro proceso, que es de reconstrucción, que viene posteriormente, después de la respuesta y de la rehabilitación, pero en este caso estoy subdividiendo en dos porciones, porque como tenemos dos entes técnicos normativos competentes, estoy hablando primero de las competencias del CENEPRED. O sea, tienes el proceso de estimación de riesgos, los procesos, uno de prevención y el otro de reducción de riesgos, y el proceso de reconstrucción. Y por otro lado tenemos a INDECI. INDECI ve todo lo que es la preparación, la rehabilitación, ¿no? La respuesta y la rehabilitación. Estos 8 procesos es lo que conforma ahora todas las actividades que tenemos que lograr, que todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se implemente. Y hay muchísimo que trabajar. Y también acá, pues tiene cierta responsabilidad lo que es la parte privada, el sector privado y sobre todo la población. La población tiene mucha obligación porque tiene que conocer para saber cómo después comportarse si hubiese, por ejemplo, un desastre. También acá en el SINAGER pues, se han dado estrategias financieras que es muy beneficioso para que todas las actividades o acciones tengan un presupuesto para que puedan ser implementados. Ahora, el Centro Nacional de Prevención es el órgano que se encarga de ¿qué? Pues de asesorar, brindar la asistencia técnica en los 4 procesos que le indiqué: estimación, prevención, reducción de riesgos y lo que es la reconstrucción. Pero siempre con el enfoque de lo que hablamos, los componentes de la gestión de riesgo, con el enfoque de gestión prospectiva y correctiva. Entonces, cuando hacemos la gestión prospectiva, ¿qué vamos a lograr? No es otra cosa que la gestión prospectiva, trabajamos, por ejemplo, con los planes de prevención de riesgos, ¿no? Son acciones que me ayudan entonces a la planificación. ¿Para qué? Para que yo pueda evitar que no se generen riesgos. Entonces, si yo evito que se generen riesgos, no hay probabilidades de riesgos que me puedan afectar a mí, a la actividad que hago o al ambiente donde yo estoy viviendo, desarrollando la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, generamos normativa, como es un ente normativo, ¿de acuerdo? Metodologías para que se pueda incorporar todas esas actividades, ¿no?, en los planes de desarrollo concertado, por ejemplo. Lo otro, de los planes, de lo que es la estimación de riesgo, que son estudios o informes de evaluación de riesgo, se incorporan en los planes. Pero esto también tenemos un gran aporte de estas metodologías, estos procedimientos técnicos que nos van a ayudar a realizar los mapas de riesgo y la zonificación de riesgo que va a ser utilizado para los planes de acondicionamiento del territorio y los planes de usos de suelo. ¿De acuerdo? Entonces se darán cuenta cómo se va generando cierta información que va a servir y va a proporcionar las herramientas para que los sectores, gobiernos regionales y locales puedan implementar acciones y actividades. Lo otro también que se tiene que tratar de utilizar a través de la gestión prospectiva, pues hay que promocionar las tecnologías que sean accesibles a todos los ámbitos, ¿ya?, a nivel nacional, regional y local. Y también una de las cosas importantes para trabajar con la población es la sensibilización. Hay que capacitarlos, ¿no? Hay que capacitarlos para que manejen qué es la gestión de riesgos, qué es la gestión prospectiva, qué es la gestión correctiva. Y también, y una de las cosas para trabajar dentro de este sistema de educación, pues justamente hay que trabajar sobre el currículo educativo. ¿Acuerdan que había una modificación de la normativa? Anteriormente trabajábamos con el SINADECI, ¿de acuerdo? Y hablábamos mucho de la defensa civil de manera genérica, pero también se hablaba de gestión de riesgos de desastres. En la actualidad ya se derogaron toda la normativa, ¿no?, que aprobaba la ley del SINADECI. Entonces, actualmente lo que hay que hacer en la currícula, pues hay que cambiar todito. Y también dentro de todos los instrumentos de gestión hay que incorporar toda la nueva normativa. Y eso es un trabajo arduo. Y no solamente la normativa, sino crear nuevos documentos, ¿de acuerdo?
Entonces, y lo importante es que hay que también generar un fomento a la cultura de lo que es la seguridad. O sea, todo peruano tiene derecho a vivir en un lugar seguro. Y el Estado tiene la obligación de velar que la población, sus actividades y el ambiente estén en lugares seguros. ¿De acuerdo? Entonces, así también hay que crear espacios, por ejemplo, de participación ciudadana. Es importantísimo porque hay que saber qué problemas tiene la población. Hay que saber qué peligros les pueden afectar y los gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de generar estos espacios para que el ciudadano también le indique. De repente hay personas mayores que sepan que han venido, por ejemplo, en tal zona se dio una inundación o se dio un huaico. Son saberes ancestrales que uno los tiene que acaparar para poder hacer estudios adecuados. El siguiente, por favor. En cuanto a la gestión correctiva, siguiente, acá se maneja todo referido a lo que es la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? Entonces, es todo lo que existe y hay que tratar de reducirlo para que no dañe a la persona, no dañe sus actividades y no dañe al ambiente. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, trabajos de recuperación de cuencas, ¿no? Hay que construir diques, obras de protección, ¿no? Y sobre todo vamos a tener que reubicar a comunidades en aquellos lugares que tienen riesgos muy altos y encima no mitigables. Ya se ha presentado a la PCM el reglamento de la ley, ¿no?, de reasentamiento de zonas de poblados que están ubicados en zonas de riesgo muy altos no mitigables. Ya lo están revisando, me imagino que pasará un tiempito para que pase para todos los sectores, den su ok y se pueda aprobar este reglamento. Y también hay que lograr, pues, acciones para mejorar el conocimiento, ¿no? Y eso es la parte de la capacitación, de la sensibilización, que el Ministerio de Educación y también la Asamblea Nacional de Rectores tienen mucha competencia y responsabilidades respecto a este tema. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué iniciativas en la educación básica regular podemos tener? Por ejemplo, el CNEPED, ¿qué competencia tiene? Pues asesora al sector, ¿no?, en la adecuación de sus documentos de gestión. Es muy puntual. Uno no puede meterse a realizar actividades porque no es competencia. Asesoramos, acompañamos, ¿no? Si no hay un manejo adecuado, se les ayuda. Estamos con ellos, pero no lo hacemos. La competencia es de los sectores o de los gobiernos regionales y locales, ¿de acuerdo? En este caso, la competencia y la responsabilidad y obligación es del Ministerio de Educación y todas las direcciones. Hay mucho trabajo por hacer. El segundo punto es brindar asistencia técnica para que se actualicen los documentos normativos, directivas, procedimientos, etc. Y lo otro también que hace el CNEPED es brindar asistencia técnica en la elaboración de los contenidos temáticos, ¿no? Hay que hacer el diseño de currículo. Entonces, por un lado van a tener al CNEPRED con los 4 procesos y por el otro por INDECI, pero tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no es cierto? Porque la currícula tiene que ser integral del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esto se va a trabajar con lo que es el Ministerio de Educación. Siguiente y siguiente. Clic, clic, ya. Entonces, por ejemplo, se tiene que coordinar con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y hay que hablar con ellos, ¿qué cosa? Sobre los mecanismos necesarios para que se incorpore los contenidos temáticos, ¿no?, referidos, por supuesto, a la gestión de riesgo de desastres, ¿no?, en la currícula de todas las profesiones. Es decir, hay muchísimo trabajo que realizar. Pero también hay que ver y hay que trabajar con ellos estos contenidos temáticos a nivel de posgrado. Es decir, en un primer nivel en el contenido de pregrado. Es decir, por ejemplo, yo soy arquitecta, me dice, encantado saber ciertos temas cuando yo estudié arquitectura. Espero que ahora los considere. Y si hago un máster o un diplomado, también que incorporen o hacer máster sobre gestión de riesgo o hacer diplomados sobre temas específicos. Pero hay muchísimo para trabajar con todas las universidades. Y también hay que promover, ¿no?, la creación y el fortalecimiento de redes sociales en gestión de riesgo de desastres. Todos los expertos deben de tener un espacio donde poder discutir, donde tener conocimiento de toda la documentación y todo lo que se está haciendo en el Perú y a nivel internacional sobre el tema de gestión de riesgo de desastres. Y acá les voy a dejar simplemente un pensamiento que dice:
La persona humana es el fin superior de la gestión de riesgos de desastres, por lo que debe proteger su vida e integridad física, así como su estructura, ¿no?, productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres. Nosotros somos personas y tenemos en conjunto como sociedad que protegernos. Espero que con esta idea y este pensamiento les haya sido de utilidad. Cualquier tema que quieran tratar sobre todo lo que es la política, los planes, todo lo que es normativa, lo que son lineamientos, la gestión de la información, procedimientos técnicos, están a cargo mío en el CENEPRED. Cualquier duda a través del organizador, hagan llegar sus preguntas, que encantadísimos estamos para asesorarlos. Muchísimas gracias.